Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra 24ª sesión de nuestro curso de epidemiología. Entonces, bueno, voy a compartir una pantalla con ustedes. Y comenzamos. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de la investigación de epidemias. Espero que se haya escuchado el saludo, si no, bueno, no se perdió en gran cosa. Lo estaba saludando y diciendo que voy a compartir la pantalla y que vamos a hablar acerca de la investigación de epidemias. Ya estamos iniciando hoy la 5ª unidad de nuestro curso. Finalmente terminamos la 4, ya estamos ahora en la 5. Y entonces, en esta unidad vamos a empezar a hablar acerca de la investigación de epidemias y vamos a hablar hoy del método epidemiológico. El objetivo de esta unidad es aplicar el método estadístico y el método epidemiológico mediante el reconocimiento de las bases fundamentales de la estadística y el estudio del método epidemiológico para la planeación y conducción de estudios epidemiológicos. ¿Pero qué es el método epidemiológico? Es un método que nos permite razonar de manera ordenada y coherente para resolver un problema de salud, un problema de enfermedad, un problema administrativo o muchos otros. No solamente nos vamos a enfocar a la epidemiología propiamente, aunque se llame método epidemiológico. Es decir, no nos vamos a enfocar solamente a la resolución de problemas estrictamente de salud o de enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los accidentes, son cuestiones que no necesariamente son cuestiones de enfermedad, pero sí de salud. En el caso de los embarazos no deseados, tal vez no sean propiamente de salud ni de enfermedad, sino que simplemente son de por qué ocurren esto, ¿no? Y podemos utilizar el método epidemiológico para analizar la frecuencia con la que ocurren, cuáles son los factores de riesgo, la tarde triste y la casa sola, una falta de supervisión, una falta de conocimiento, una falta de asesoría, digamos, a jóvenes, adolescentes que inician su etapa reproductiva, o simplemente no falta de información, sino falta de recursos para adquirir métodos, ¿no? Y entonces esto puede plantear estrategias relacionadas con el sector salud o el sector social que apoye en términos de educación para la salud o en términos de educación sexual en jóvenes que están en etapas de alto riesgo, pero para determinar cuáles son las etapas de alto riesgo, pues se requieren estudios epidemiológicos, ¿sí? Entonces, el método epidemiológico se aplica, por supuesto, a los problemas epidémicos. Estamos viviendo un problema epidémico, una pandemia de un coronavirus, pero también a problemas no epidémicos, es decir, las enfermedades que no son epidémicas, sino que son endémicas, propias de nuestro país, también se analizan mediante el método epidemiológico. Tenemos simplemente enfermedades respiratorias, por ejemplo, en el país, como la influenza estacional, que no es epidémica, tiene sus curvas de presentación que están perfectamente bien analizadas. Eh, U otros problemas como enfermedades infecciosas en general, ¿no? Aquellas que son infecciones transmitidas por alimentos o infecciones que ocurren eh, por picadura de mosquitos o por cualquier otro vector. Enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, el cáncer, se estudian desde el punto de vista epidemiológico. Lo mismo las enfermedades degenerativas, unas son crónicas, otras degenerativas, otras son crónico-degenerativas, ¿no? Problemas clínicos de laboratorio podemos también investigarlos desde el punto de vista epidemiológico, es decir, por qué estamos identificando determinadas muestras con tales valores, índices, eh, cuestiones semáticas, valores hematológicos o urinarios, etc.
En general, cualquier tipo de investigación que se haga, sea en salud pública, en salud animal, en sanidad acuícola, en sanidad medioambiental, etcétera, ¿no? O investigación en general que estemos haciendo. Inclusive en otros campos médicos, ¿no? Osteología, inmunología, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las etapas que tiene el método epidemiológico? Vamos a verlas una a una. Son 5 etapas. La primera etapa es la definición de la naturaleza del problema y la clarificación de los objetivos. Es decir, necesitamos definir qué es lo que estamos tratando de resolver. Definir el problema es tener un concepto claro del mismo, ¿sí? Y esto tiene una serie de subíndices. El primero es establecer cuál es la naturaleza y la importancia del problema. Demostrar con esto que el estudio que vamos a realizar tiene valor y explicar qué es lo que nosotros vamos a estudiar de esto, ¿sí? Definir su importancia equivale a explicar por qué se va a estudiar. Y aquí tenemos, por ejemplo, este es el coronavirus, ya lo conocemos. ¿Cuál es la naturaleza de este problema? Es un problema viral, pero también es pandémico, y aquí lo estamos viendo, es decir, es un virus que se transmite fácilmente a una gran cantidad de individuos, tiene una tasa de transmisibilidad muy alta, un R0, no he hablado de esto, y lo vamos a ver cuando estamos hablando de tipos de investigación epidemiológica y cuando estemos aplicando un poco más lo que aprendimos en la unidad 4. Pero por lo pronto, pues sabemos que esto indica un índice, o mejor dicho, el R0 es un índice que nos dice cuántos individuos se contagian a partir de un enfermo, ¿sí? Entonces, cuando la tasa es alta, 2.5, como el caso de COVID, que sí que una persona o un individuo enfermo tiene capacidad para enfermar a otros 2,5 personas, ¿sí? 2 individuos enfermarán a 5. Y por eso vemos este crecimiento exponencial. Esto ha invadido a prácticamente todos los rincones del planeta. Pero tiene muchas cosas o muchos aspectos que podemos investigar de él. Acabamos de publicar les voy a compartir la liga, les voy a compartir el artículo. Publicamos el doctor Asad Neidi y su servidor un estudio epidemiológico eh, tratando de establecer un modelo para la Ciudad de México. Lo vamos a hacer para todo el país, pero tiene un grado de complejidad muy alto y lo estábamos trabajando él y yo solos. Entonces nos concretamos en la Ciudad de México con una aparente heterogeneidad en términos de su población, pero que al meterse un poquito al analizar los datos nos damos cuenta que en realidad esto es un mosaico. No es lo mismo Gustavo Madero y Iztapalapa, que tienen millones de habitantes, que otras alcaldías como Milpalta o Contreras, que tienen algunos cientos de miles nada más. Y entonces, nosotros hicimos todo un análisis, se lo voy a compartir, pero en la revista en la que viene este análisis, el nuestro viene al final, en la página 36 en adelante, pero vemos que en esta misma revista vienen otros 2 artículos o 2 notas, uno sobre vigilancia epidemiológica de COVID y otro desde el punto de vista de una salud. Entonces hay varios enfoques con los que se puede abordar una misma problemática. Ahora los epidemiólogos estamos abocados al estudio de esta cosa y muchos otros factores. Yo estoy desarrollando por ahí un par de trabajos con alumnos que están por graduarse relacionados con esto, el papel que juegan los animales en la transmisión de esta enfermedad, si son solamente reservorios, o mejor dicho, hospedadores finales, erráticos o accidentales, como los gatos, porque hay uno, pero que no se ofenda, o si ellos van a tener o jugar un papel importante en la transmisión. Todo esto lo vamos a definir nosotros cuando estemos hablando de la definición de la naturaleza del problema y la clarificación de los objetivos. Esta clarificación nos tiene que establecer cuál es el objetivo final, es decir, explicar o dilucidar qué se espera lograr, cuáles son las aplicaciones de un estudio, es decir, para qué se realiza. Esto debe estar con toda claridad sin dejar dudas. Así como el objetivo inmediato, es decir, qué método y procedimientos se utilizarán
es decir, cómo se va a llevar a cabo la investigación. En el caso del estudio que les planteo, finalmente lo dividimos en 3 objetivos, que ya los verán ustedes y los analizarán, a ver si seguimos o no esta metodología. Si hay conceptos que no están claros, se tendrá que anexar un glosario o explicar simplemente en qué consisten determinados términos o cómo vamos nosotros a definir algún concepto en particular. Porque puede haber muchos puntos de vista. Nosotros, por ejemplo, en el artículo explicamos por qué utilizamos OR, por qué no utilizamos riesgo relativo y también cómo vamos a interpretarlo. Esto se menciona en el artículo, ¿no? Desde el principio es importante saber si vamos a requerir apoyo estadístico o lo podemos hacer nosotros solos. Pero al principio, no al final cuando ya tenemos un montón de datos y ahora qué hacemos, ¿no? Y entonces vamos con el estadístico y mira, tengo toda esta información, ¿qué me puede salir? Y el estadístico, pues si tú no sabes qué quieres, yo no te puedo ayudar, yo puedo establecer un criterio y te puedo sacar algunos valores. Ándale, eso es. Con mucha frecuencia algunos investigadores trabajan eso. No, lo ideal es que desde el diseño se sepa cuáles son los datos que se requieren para recolectar, cuál es la naturaleza de estos datos, si son variables cualitativas o cuantitativas, si son cuantitativas discretas o continuas, porque esto va a orientar acerca del tipo de pruebas que se pueden hacer. Lo vamos a ver en la siguiente cuando hablamos del método estadístico. Es decir, toda la parte estadística debe tener un sustento y un porqué. La segunda etapa del método epidemiológico es evaluar la información que ya existe, es decir, no se comienza de cero. Nosotros no somos el primer investigador del planeta, la ciencia tiene un sustento a través de lo que se ha hecho en los últimos siglos o inclusive milenios, con conocimientos que los griegos han descubierto, o los egipcios, o los romanos, o los prehispánicos, quien sea, ¿sí? Y entonces vamos a ver cuál es el estado actual del conocimiento de lo que nosotros estamos analizando. Hay que recolectar datos, hacer una búsqueda lo más completa posible de toda la información que exista desde el punto de vista bibliográfico, estadístico, censos, historias, expedientes, etc. Y luego organizarlos, es decir, clasificar, tabular y elaborar la información. Hay que explicar los términos que se puedan prestar a confusión. Si, por ejemplo, vamos a dedicar el artículo a alguien que no conoce bien o no comprende bien la diferencia entre incidencia y prevalencia, pues entonces tendremos que decir a qué nos referimos cuando hablamos de cada una de estas. Si va a ser incidencia acumulada, verdadera, la prevalencia es puntual o lápsica, todo esto hay que definir, ¿sí? Y esto creo que está repitiendo. Sí, se repitieron 2 diapositivas, pero acordarme de quitarlas porque luego digo que voy a corregir y no lo hago. Pero bueno, por ejemplo, parte de la investigación que nosotros hicimos fue revisar artículos y en enero de 2020 realmente había muy poca información, en enero de este año, relacionada con inmunología de coronavirus. Unos cuantos artículos, de 2007, y era del SARS, del MERS en 2016 y de coronavirus y torovirus en general en 2004, ¿sí? No mucho. Pero para mayo, vean ya cómo estaba la cosa, ¿no? Y si ustedes ven de estos 10 artículos que están aquí seleccionados, 3, 4, 5, 6, 7, adivinen de qué país son. Sí, China. Bueno, también es chino, pero es uno de los 3 que ya estaban desde antes, ¿sí? Todos los artículos que vemos aquí son chinos en mayo. Ahora ya hay más. No. Pero perdón. Pero sí y todos los demás, ¿ok? Entonces, estos 3 están aparte porque son los que ya estaban. Ahorita hay muchísimo más, porque se ha estado publique y publique y publique. Todo el mundo, les digo, está abocado a sacar información sobre esta enfermedad. Entonces, vamos a tener que buscar información relacionada a la gente
pero también al hospedador, huésped o hospedero, como quieran, y al ambiente. Y no solamente estos tres factores separados de nuestra teoría epidemiológica, sino ya a la conjunción, a cómo se están manifestando, cómo se está desarrollando esta enfermedad o la enfermedad de la que estamos hablando. Entonces vamos a hablar de distribución de la enfermedad en cuanto al tiempo y al espacio. Tiene una distribución temporal, es decir, se presenta en cierta época del año, sube, baja, etcétera, está asociada al clima, a los vectores, al ingreso a clases o no, ¿sí? Y espacialmente está limitada en cuanto al clima, a la latitud, algún otro factor. Todo esto es lo que tendríamos que ir analizando poco a poco, ¿sí? Características de los individuos que se enferman. Ya sabemos que aparentemente todos los seres humanos tenemos el mismo riesgo de enfermar, es decir, de infectarnos. Pero no todos vamos a tener la misma severidad en cuanto a la presentación de los signos, ¿sí? Aparentemente los mayores de 60 tenemos más riesgo, no de enfermar, sino de enfermar con mayor severidad, es decir, de presentar complicaciones. Del famoso 80% de asintomáticos, la mayoría son jóvenes. Pero en países como el nuestro, en donde los jóvenes también padecen algunas de las comorbilidades asociadas, como diabetes, sobrepeso, hipertensión, etcétera, pues entonces eso hace que la mortalidad no solamente se quede en los mayores de 60, sino que también las tenemos en otras edades, ¿sí? Estas son las características personales. Las cuestiones de la exposición al riesgo, ¿sí? O sea, una cosa es que yo me enferme gravemente o no, pero primero es cómo me voy a infectar. Y aquí es donde tenemos la sana distancia. Se supone que a más de 1,5 o 2 metros de distancia, el virus no alcanzaría a llegar o llega en mucho menor cantidad. El uso de cubrebocas, la protección en los ojos con lentes o mascarilla o careta, todo eso, el uso o no uso, hace que tengamos mayor o menor exposición al riesgo. La cercanía, el estar en un vagón de metro con las ventanas subidas o bajadas, todo esto cambia. Entonces, todo eso es exposición al riesgo. En esta enfermedad, en enfermedades de transmisión sexual, la exposición al riesgo tiene que ver con pues, el coito o la relación sexual con una persona infectada. De eso se trata. Y esto se limita cuando se utiliza algún método como el preservativo. Entonces, la exposición al riesgo tiene que ver con eso. Es decir, que nosotros podamos explicar cuáles son los factores que tienen que dar para que un individuo se exponga, independientemente de que sea susceptible o no a la enfermedad. ¿Ok? Y en general vamos a investigar cualquier aspecto relacionado con el problema que se investiga que no esté considerado aquí. Todo lo que falte, ahí también, ¿no? Es que hay cuestiones económicas, tiene que ver con rutas aéreas o turismo, ponlo, etc. ¿Okay? Ya que tenemos toda esa información, ya que está, tendremos entonces que organizar primero toda la información, los artículos que tenemos, clasificarlos, de qué habla, de qué, etcétera. Tratar de tabular todo lo que encontramos, ir haciendo nuestras pequeñas fichas y decir, bueno, encontré respecto a inmunidad de esto, respecto a transmisión esto otro, respecto a lo que sea. ¿Okay? Y presentar la información mediante cuadros y gráficos para poder tener un resumen y poder analizar la información. ¿Qué buscamos? ¿Sí? Hay que evaluarla desde el punto de vista crítico. Es decir, tenemos que separar cuáles son los artículos que valen la pena de los que no valen la pena. Y esto lo vamos a hacer determinando con respecto a cada uno de los trabajos que vamos a tener, quién lo escribió, así como decíamos ahorita, los chinos, o por qué, pues porque tuvieron un brote, cuál, o sea, quién, por qué, cuáles fueron los trabajos que hicieron, en dónde los hicieron, en la provincia de Hubei o dónde, cuándo, en tal época, ¿no? Fue antes o después del brote, cómo, pues fue una recopilación, fue una encuesta serológica, fue una encuesta escrita,
fue un muestreo aleatorio, eran los casos que llegaban a un laboratorio, cuántos individuos tomaron para este estudio y qué fue lo que hicieron con ellos, ¿no? O sea, ¿quién hizo el estudio? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue el material estudiado? ¿Dónde se hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿Cómo se hizo? Y las respuestas son, ¿quién lo hizo? Pues, ¿qué investigador? ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito objetivo? ¿Cuál fue el material? Personas, cosas, eventos, tejidos, sangre, heces. ¿Dónde se hizo? Si fue en el medio ambiente, cómo, tiempo, método, medida de numeración, interpretación causal. A partir de todo esto, se evalúa toda la información que se recolectó, se ve cuáles son las conclusiones correctas que se obtuvieron de los trabajos que sean más o menos consistentes y cuáles son contradictorias. Es decir, a lo mejor alguien encontró totalmente lo contrario. Bueno, pues hay que considerarlo porque estos van a ser elementos que vamos a utilizar en la discusión. Es decir, cuando tengamos ya nuestros propios resultados, vamos a comparar con lo que dijo Smith en 2018 y lo que dijo Wang en 2020. ¿Ok? Con lo cual encontraron cosas diferentes, tal vez hicieron un método diferente. Entonces, nuestro estudio se parece más al de Wang, porque Wang también hizo como nosotros una toma, un muestreo de esta forma, etcétera, ¿no? O no se parece al de Smith, porque Smith no consideró tal y tal y tal. O sea, es decir, tenemos que ver por qué sí coinciden o no coinciden con lo que nosotros vayamos a identificar, pero para eso desde ahorita lo recolectamos. Y también vamos a identificar en esta revisión cuáles son las lagunas que hay en los conocimientos, es decir, qué falta, qué es lo que ya se sabe, qué es lo que no se sabe y se supone. Por ejemplo, actualmente se habla de que se, para poder controlar este problema, el COVID-19 o la COVID-19, coronavirus disease, o sea, la enfermedad de COVID, la 19, se requiere una inmunidad de datos de 60 a 70%. ¿Cómo sabemos? No sabemos. La verdad es que son especulaciones, ¿sí? Con las posibles vacunas vamos a lograr que no sabemos ni siquiera si van a funcionar las vacunas. Apenas se van a probar, apenas. ¿Sí? Entonces, debemos de identificar qué es lo que sí sabemos, qué es lo que no sabemos. No sabemos cuánto dura la inmunidad. No sabemos si alguien que enfermó puede volverse a enfermar, es decir, volver a presentar signos, o si queda como portador asintomático y cuánto tiempo. No lo sabemos. Todavía no está totalmente clarificado. ¿Se transmite o no se transmite a los animales? Sí se transmite, ya lo sabemos. A los gatos, a los hurones. Se habla ahora ya de los perros también, cada vez más. Entonces, ¿pero cómo se transmite? Ellos también se mueren de esta enfermedad. Ellos pueden regresar a la enfermedad. En España no se la jugaron y mataron a 92,000 hurones que habían resultado positivos a COVID. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque son lagunas, porque no tenemos el conocimiento, no sabemos cuáles son los riesgos que hay. Y entonces esos baches, estas lagunas de conocimiento, son las que trataremos de explicar nosotros con las nuevas investigaciones. Con respecto a diagnóstico, aquí tenemos algunas publicaciones ya, ¿no? Vamos a ver estos resultados, porque esto es muy interesante a partir de esto de diagnóstico. Sale una gráfica que no me acuerdo si ya se las había mostrado. Tal vez sí, creo que sí. Pero la vamos a retomar. Está padrísima esa gráfica, muy interesante respecto a cuáles son las curvas en términos de infección, lo que se sabe hasta ahora. ¿Sí? Y por lo tanto, cuándo vamos a encontrar diagnósticos positivos, etcétera. Bueno, tenemos ya la información básica, los antecedentes, la introducción, la justificación de alguna manera, porque hasta ahora no se sabe esto, entonces nosotros vamos a tratar de explicarlo. Entonces, planteamos una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Pues es una suposición que nos permite dar una explicación probable al bache de conocimiento que tenemos, a esa laguna de la que hablamos. Y vamos a obtener a partir de esta una consecuencia que le llamamos consecuencia verificable.
¿Qué significa eso de consecuencia verificable? Si mi hipótesis es cierta, entonces va a pasar esto, ¿sí? Si mi hipótesis es cierta de que hay inmunidad y que esta dura 6 meses, entonces a los 6 meses, cuando yo muestre a un individuo que estuvo infectado, voy a encontrar IgG. Tengo que comprobarlo. Entonces, bueno, sí hay, aparentemente, ¿no? Entonces, planteo mis hipótesis o mi hipótesis basada en la información que ya había reunido, esa que organizamos, tabulamos y graficamos y demás, esa. Y doy una explicación tentativa de los hechos. Tentativa, porque lo voy a tratar de mostrar a partir de una investigación. Tengo que saber cuáles son mis intereses, ¿sí? Yo les decía, en principio queríamos el doctor Eneiri y yo hacer un estudio de todo México, pero México es muy grande, nos iba a llevar demasiado tiempo. Entonces, bueno, íbamos a necesitar demasiados recursos, íbamos a necesitar muchas cosas y nos interesaba tener un modelo, porque realmente lo que queríamos era probar un modelo, con un ejercicio de un caso real. ¿Cuál? Pues COVID en la Ciudad de México. Entonces, con menos información, que no es poca, porque la cuarta parte de los casos se han dado aquí, en la Ciudad de México. Entonces, recursos, necesidades, intereses, acorde a esto planteamos estas interrogantes e hicimos el estudio. Y entonces podemos encontrar muchas hipótesis, es decir, muchas teorías con las cuales vamos a encontrar explicaciones a un fenómeno. Pero vamos a seleccionar aquellas que sean viables para nosotros en términos de nuestros recursos, nuestros intereses y nuestras necesidades. Ya que las seleccionamos, pues entonces vamos a verificarla, es decir, vamos a ver si es cierto lo que planteamos. Y para comprobar o rechazar una hipótesis necesitamos llevar a cabo pues, un experimento. Entonces planeamos y ejecutamos la investigación, el análisis de los resultados, porque queremos probar la hipótesis que estamos proponiendo, intentar llenar lagunas existentes de conocimientos. Entonces, probar la hipótesis significa comprobar la o las hipótesis y encontrar respuestas a las preguntas existentes con respecto al conocimiento. Ven que luego me tiran los jarrones estos bichos. Bueno. Parte del diseño de la investigación, una vez que estamos queriendo saber cómo vamos a resolver la cuestión de las hipótesis, implica definir e identificar las unidades de observación. ¿A quién voy a medir? Mi unidad de observación va a ser un individuo, va a ser una casa habitación, va a ser una jurisdicción sanitaria, va a ser una entidad, va a ser un país, va a ser un establo, va a ser una caseta, va a ser un pollo, va a ser un cerdo, va a ser un huevo, va a ser un litro de leche, puede ser todo esto. Me están comiendo los mosquitos, pero no van a ser con dengue. Bueno, en esta unidad, ¿qué le voy a medir? ¿Qué es lo que la voy a pesar? Le voy a aplicar una prueba y voy a tratar de identificar presencia o ausencia de un agente, de un anticuerpo, de un cambio en cuanto al pH, o voy a tomar una muestra y la voy a sembrar a ver si encuentro una bacteria. Lugar y tiempo que se va a necesitar, a lo mejor el estudio se llevará a cabo, esto es en el protocolo, en esta etapa, en el diseño, ¿sí? Yo tengo que calcular, yo voy a estar mostrando durante tanto tiempo, ¿sí? Y esto no quiere decir que, bueno, más bien, y yo tengo que cumplir con lo que estoy estableciendo, ¿sí? Pues se van a tomar las muestras durante 6 meses, durante un mes, durante una semana, el tiempo que yo piense que necesito para mi investigación. ¿Y en dónde lo voy a hacer? En la Ciudad de México, en una entidad, etc. Y hay que diseñar formularios. Independientemente de que si vamos a hacer una encuesta de dónde usted vive, dónde trabaja, etcétera, de todas maneras, se necesita un formulario. Aun cuando voy a tomar muestras, de todas maneras esa muestra tiene que ir acompañada de un documento que diga, por lo menos, en dónde se tomó la muestra, cuándo, a quién, era un gato, de tal talla, de tal edad, o sea, descripciones del individuo, descripciones de quién tomó la muestra, de cómo se manejó,
Se refrigeró, se metió en alcohol al 70%, se fijó con, qué sé yo, ¿sí? Acetona, alcohol acetona, se puso en una laminilla, se transportó refrigerada o congelada a tal laboratorio, empacada en un termo. ¿Cómo? Todo esto es lo que hay que conocer. Es decir, voy a escribir aquí lo que sigue más abajo, es decir, los aspectos concernientes a la muestra que se tomarán y a los controles. Porque también tengo que tomar controles, es decir, también si hago un muestreo, si hago alguna prueba, necesito tener por lo menos dos sujetos, un control, uno al que no le voy a aplicar la prueba y otro al que sí. O inclusive, si yo sé o sospecho que un individuo está infectado, pues a lo mejor voy a tomar uno el que yo sospeche que no lo está, de uno aparentemente sano, para tener por lo menos de los dos como testigos. Pero hay problemas éticos. Los problemas éticos tienen que ver no solamente cuando están involucrados en la investigación los seres humanos, también cuando están involucrados en la investigación los animales. Tengo que matar al animal para tomar una muestra. ¿Es necesario hacerlo? En algunas investigaciones, por ejemplo, son bárbaros, fracturan huesos intencionalmente para ver cómo se solucionan o se resolucionan con diferentes métodos. Los investigadores que trabajan sistema nervioso para humanos lo hacen con animales, con monos. Entonces fracturan intencionalmente la columna vertebral para ver si pueden regenerar el tejido. Se cuestiona mucho ese tipo de investigaciones, si es estrictamente necesario hacer esto. Entonces, hay cuestiones éticas, hay una norma oficial relacionada con el manejo y uso de animales en experimentación y solamente si es justificado el uso de los animales se pueden usar, pero hay una serie de condiciones. Debe darse un trato humanitario, es decir, que los animales no sufran durante su manejo, etc. Todo esto es una cuestión ética muy importante, que ha llegado a cuestionar realmente a la investigación científica en el mundo. ¿Se justifica hacer esto en animales? Cuando se deja de hacer en animales, cuando ya pasaron las pruebas en animales, se hace en humanos. ¿Se justifica hacerlo? Bueno, es que si no se hace así, no se va a avanzar en la ciencia. Actualmente, hoy se habló o ayer, de que México ya firmó convenio con Sanofi y con alguna otra compañía, también se está viendo, para las posibles vacunas de COVID, probarlas aquí en México, con estudios y con protocolos en donde las personas que van a ser vacunadas son voluntarios, aceptan recibirla y supongo que después exponerse a la enfermedad y ver si se enferman o no, etcétera, ¿no? Todo esto tiene, insisto, muchas aristas éticas. Cuando se hace investigación, hay que ser muy cuidadoso, inclusive con cuestiones que no tienen que ver con el sufrimiento animal y demás. Hacer una encuesta tan simple como los gustos sexuales de cada quien y que al publicarlo haya forma de saber qué contestó la persona o quién contestó determinada opinión, esto es muy delicado. Los datos deben ser tratados con confidencialidad, es decir, yo no puedo publicar, pues fulanito dijo que tiene preferencia sexual por hombres y mujeres, o solo hombres, o solo mujeres. Todo esto son cuestiones íntimas, son cuestiones privadas, que cada quien sabrá si las da o no a conocer. Es cuestión de cada uno y son respetables. Entonces, una investigación no puede exponer ese tipo de datos, primero, sin el consentimiento de quien se le preguntó, y segundo, no puede hacerlo de tal forma que se sepa de quién se está hablando. ¿Sí? Esto no se puede hacer, no se debe hacer. Es ético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay implicaciones sociales. Desgraciadamente, no vivimos en Suecia, no vivimos en Suiza, no vivimos en países civilizados en donde todo el mundo entiende que la vida de cada quien es problema de cada quien. Y entonces vivimos en un país donde todavía criticamos todo de todas las personas, ¿no? Hasta que si le vas a la América o a los Pumas o
no sé, cosas de ese tipo. Mucho más las cuestiones más personales, ¿no? Esta parte es muy importante, por favor, nunca la olviden, nunca en toda su carrera. Después, ¿cómo vamos a recoger los datos? ¿Cómo los vamos a guardar? ¿Se va a hacer una captura? ¿Vamos a tener, alguien lo va a estar escribiendo a mano? ¿Se va a entender lo que escribió? Porque luego se hacen investigaciones fabulosas, pero el que recopiló la información lo hizo con patas de araña y no se entiende. Entonces tenemos que adelantarnos y pensar en que lo más sencillo sea que sean formatos en donde sea casi casi tachar crucecitas, hombre o mujer, tal edad y poner, inclusive tachar los números, no escribirlos. Porque cuando esto se hace ya en campo, a veces nosotros pensamos en la comunidad de la oficina, hombre, pues sacas una pluma, lo escribes, te recargas en el escritorio, pero a veces no traes la pluma, no te puedes recargar en el escritorio, traes una tabla, ya la tabla se mojó porque estás tomando sangre o estás tomando, metiendo un hisopo en el hocico de un animal y ya a la hora que quisiste usar la pluma ya no funcionó, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a nosotros a recoger esta información? Porque puede haber ahí sesgos, ya lo veíamos en la clase pasada. Hay que seleccionar y entrenar al personal que va a colaborar en la investigación y el análisis de los datos. ¿Por qué? Porque ellos deben de saber, al menos su parte, hacerla perfectamente bien. Si no comprenden ellos un cuestionario, no lo van a poder aplicar. Porque en el momento en que alguien pregunte, oiga, ¿qué quieren preguntar aquí? Si el otro dice, yo tampoco sé, yo también me quedé pensando lo mismo, no tengo ni idea, ¿no? Entonces, hay que hacer primero un diseño con toda claridad de los cuestionarios que no sean confusos, sean muy claros, y entrenar al personal que los va a aplicar. Y luego, pues esto cuesta. A veces decimos, es una encuesta. ¿Cuánto puede costar una encuesta? Pues sí, a lo mejor la encuesta no es tan complicada, pero alguien tiene que ir a aplicarla. Y si alguien va a salir a aplicarla, pues entonces cuesta la salida de esta persona. Hay que pagarle, ¿sí? Las empresas que hacen estudios de opinión, las encuestadoras, las grandes encuestadoras, tienen que contratar personal para que vaya a cierta zona, donde es la zona determinada, donde tienen que aplicar un muestreo de opinión. Es decir, no es como los noticieros que salen afuera de sus oficinas, están los reporteros en periférico, enfrente justo de la televisora, preguntando, oiga, ¿usted qué opina del gobierno? No, una encuesta de opinión no puede ser así. ¿Sí? Entonces, inclusive si vas a hacer llamadas telefónicas, tienes que poner a alguien que las haga, o hacerlas tú. Entonces, es que voy a hacer 1000 encuestas, de veras a lo mejor no, o son 10,000, de veras tú las vas a hacer, y esto es lo que tenemos que ver. A lo mejor necesitamos recursos. Esto ya lo habíamos visto, no es otra cosa que el modelo de lo que estamos diciendo, y ya lo habíamos visto en la sesión anterior cuando hablábamos de dónde puede haber sesgos, pero de todas maneras se esquematiza, pues básicamente, cómo nos vamos a enfocar, ¿no? La población general, la población fuente, la población elegible, que cumpla con los criterios de inclusión. Es decir, no vamos a elegir a cualquiera, porque de entrada, si ese cualquiera que es el elegible dice no quiero, se tiene que respetar. Oye, es que ya firmaste y dijiste, pues sí, pero ya me arrepentí, ya vi el tamaño de la aguja y no quiero. Es válido, ¿eh? Es válido. Entonces, los criterios de inclusión tienen que incluir que el individuo acepte que se le tome la muestra, ¿sí? O el propietario. Si el propietario no quiere, es que si yo estoy haciendo un estudio y voy a sacarle la sangre a su perro, ¿cómo ve? Así, pues ¿cómo ve que no? Son derechos, ¿sí? Que los propietarios tienen, que los individuos tenemos. Y entonces, bueno, tomamos nuestra muestra, a partir de toda esta población, ejecutamos el estudio y obtenemos resultados de obtención de estimados. Y la última parte, la última etapa del método epidemiológico es llegar a las conclusiones y aplicaciones prácticas. Es decir, voy a evaluar los resultados, si se comprobó lo que dije era cierto o no. El estudio se pudo llevar a cabo de acuerdo a lo planeado. Hay estudios que se planean muy ambiciosos, pero que a la mera hora no se puede, porque se nos acaban los recursos, porque pues mi plan de muestreo era de enero a julio y ¿qué creen? Llegó la pandemia y pues ya no se pudo, ¿no?
o porque empezó una guerra, o porque eh, hay condiciones que cambian, ¿no? El funcionario que nos había dicho que sí teníamos la autorización para ir a la clínica a tomar, ya no está, se acabó el sexenio, renunció, se murió, o la población en estudio, que nos pasa con mucha frecuencia en medicina veterinaria, estamos probando algún medicamento para el crecimiento, lo que sea, y de repente llegamos y la población, no, pues es que el patrón tuvo necesidad y vendió a todos los animales. Oiga, pero estaban medicados, pues ya se fueron. Ups. Entonces a lo mejor el estudio no se pudo acabar. Si sí lo pudimos acabar y se, se logró un resultado, pues hay que ver si este es de valor. Es decir, hay que tomar conclusiones basadas en las pruebas. Porque es posible que no se haya podido comprobar la hipótesis. Y entonces, ¿qué hacemos? Híjole, es que yo quería publicar un artículo y me equivoqué, mi hipótesis no es cierta, no tengo razón. Entonces, ¿qué hacer? ¿No publicarlo? Lo tengo que publicar. Cada vez que encontramos un callejón sin salida en la investigación, es decir, que encontramos que esta hipótesis no es cierta, hay que informarlo para que otro ya no lo haga. Yo ya gasté los recursos y esta no era la hipótesis correcta, ni modo, tengo que decirlo. Y es muy importante. Ojalá todas las revistas científicas entendieran la importancia que tiene. Ahora no se peleen. La importancia que tiene la publicación de resultados negativos, de resultados en donde no se confirma la hipótesis planteada. Cuando estamos hablando de epidemiología, normalmente estas conclusiones nos ayudan a tomar medidas de prevención y control. Casi siempre estamos ligados a la causalidad o al estudio de la naturaleza de un problema. Y hablábamos, inclusive cuando no estamos hablando de problemas epidémicos, sino de otro tipo de problemas. Accidentes. Los accidentes van a ocurrir, sí, pues ponte operativo los sábados y los viernes, ¿sí? Alcoholímetro. ¿Eso va a impedir que las personas consuman alcohol? No, pero hará que quien beba lo piense dos veces antes de manejar y quizás más fácilmente suelte las llaves para que otro lo lleve o que pida el Uber o cualquier otro servicio para que pasen por él, ¿sí? Son medidas de prevención y control. El uso de cinturón de seguridad, el uso de cubrebocas, mandiles, botas, dependiendo de lo que estemos hablando, preservativos, la pasteurización de la leche, todas las medidas de prevención y control, tenemos que ver si funcionan. Y entonces, si nuestra hipótesis dice que se transmite de esta forma y lo comprobamos, pues hay que aplicar una medida de control o de prevención. Con esto terminamos. Y entonces el cuestionario dice, hay que definir qué es el método epidemiológico. Están las primeras diapositivas. ¿Qué tipo de problemas ayuda a solucionar el método epidemiológico? ¿Cuáles son las etapas del método epidemiológico? Ok, me pueden poner cuáles son las 5. Ojalá le pongan el desglose de cada una de las 5. Y en la última es diferente, ¿sí? Y les voy a compartir yo esta revista de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria, justamente por si no tienen oportunidad de encontrar otra. Y ahí vienen algunos artículos y ustedes van a encontrar alguno, el que les guste. Y de este artículo, de esa revista o de otra, no importa, es que yo me encontré una que se llama el Cyber Preventive Medicine. Perfecto, perfecto, ¿sí? De donde sea, de donde quieran, ¿sí? Pero busquen un artículo de investigación epidemiológica, anexen el artículo, ¿sí? Por lo menos la portada del artículo, para que sepa yo de qué revista es, pongan la referencia, ¿sí? De ese artículo. Lo pueden anexar completos, es subir en PDF, ¿no? Y si cumplen o no con las etapas del método epidemiológico, pues ustedes van a decir, pues este artículo sí cumple con las 5, no, le faltó tal, sí hizo esto, pero está incompleto, etcétera, ¿sí? Entonces ustedes tendrán que hacer esa crítica, señalando cada una de estas etapas
y decir, en este artículo no se hizo esto, yo creo que no por esto, esto, esto. Es decir, ver un artículo con una visión crítica. Puede ser en español, puede ser en inglés, puede ser en ruso, sea en ruso, italiano o francés, si es que en la prepa los llevaron, no tengo problema, ¿sí? Como ustedes quieran, el idioma que quieran, pero busquen un artículo. Están en línea los artículos de la revista de Salud Pública, de Salud Pública de México, revista de Salud Pública de México. Están también en línea los de Veterinaria México, ahí pueden encontrar los de, creo que sí lo maté, los de Técnica Pecuaria, ya pasó el pan y ahora viene el de los esquites. Hay muchas fuentes de información en línea, por favor consúltenlas, busquen un artículo, refiéranlo, les digo, si no pueden descargar el artículo completo, hagan una captura de la pantalla, por lo menos de la portada del artículo, de la primera página donde vengan los autores, en qué revista se publicó, qué páginas, y hagan su análisis, por favor. ¿Sí? En este nivel, a partir de este cuestionario, o por lo menos para este cuestionario, si ustedes gustan, pueden empezar a hacer sus respuestas en Word, inclusive y pasarlos en PDF y los suben en PDF con todo, ¿sí? No tengo inconveniente porque ya estamos haciendo tareas cada vez más personalizadas, van a ir cada vez más enfocadas a cuestiones individuales, a temas que ustedes van a seleccionar, etc. Entonces, no tengo inconveniente en que lo hagan en computadora, ¿sí? Para esta tarea. Yo les diré si para la siguiente regresamos a que sea a mano o que tiene que ser en computadora. Es que ya me acostumbré y me gusta a mí hacerla a mano. Hagan la mano entonces. ¿Sí? Lo que digo es que pueden hacerla en computadora, en Word. No me pongan las megaportadas y el escudo de la facultad girando, música. No, nada más céntrense en el trabajo escrito, por favor. ¿Ok? Bueno, creo que sería todo. Aquí estoy agregando ya el correo que ustedes conocen de Gmail, que no lo estaba poniendo en las presentaciones anteriores, no sé por qué. Pero bueno, muchas gracias. La tarea se entrega el lunes. Feliz fin de semana y nos vemos el lunes en la siguiente sesión. Tengo que dejar de compartir. Ahí está. Ahora sí. Chao.